Hola a todos y todas. Vamos a acabar ya con las revoluciones, con el proceso revolucionario que se había iniciado en Francia tras la Revolución Francesa en 1789 y es un proceso que evidentemente que va a traer consigo sobre todo estas nuevas ideas liberales que ya habían nacido también en la Revolución Americana que vimos y acaba todo este proceso con las revoluciones de 1848. Son muy importantes las revoluciones de 1848 porque de alguna forma van a traer consigo el inicio o el surgimiento de lo que hoy conocemos como la democracia, ¿sí? La democracia de alguna forma va a aparecer o va a surgir en estas revoluciones de 1848. Para todos aquellos o para aquel grupo que tenga la revolución de 1848, cuanto más cercanos o más conocimiento se tenga acerca de qué es la democracia, en qué consiste y qué significa, mejor comprenderá la revolución o este proceso de 1848, porque es aquí donde nace de alguna forma o donde surgen los primeros movimientos democráticos en diferentes países y sobre todo diferentes movimientos políticos que van a surgir en defensa de este movimiento de alguna manera, ya sea la democracia o ya sea la persecución de algunos derechos sociales y políticos. Bien, entonces vamos a empezar con lo siguiente. Las causas de la revolución, ¿no? Es decir, nosotros vamos a empezar con causas de la revolución de 1848, es decir, por qué se inicia esta revolución o estas revoluciones en 1848. Bueno, antes de ello voy a referirme a una pequeña introducción, ¿eh? Digamos que las revoluciones de 1848, también conocidas como la primavera de los pueblos, ahora después iremos a esto de qué significa esto de la primavera de los pueblos, digamos que estas revoluciones del 48 fueron o fue la última de las grandes oleadas revolucionarias del siglo XIX, ¿sí? Tras las de 1820 y las de 1830. Compartía con esas revoluciones anteriores, compartía su inspiración en los principios de la Revolución Francesa, pero fue más importante en extensión y en dimensiones, ¿sí? Es decir, esta de 1848 va a ser más importante tanto en la extensión, por donde se va a extender, y por la dimensión, que va a ser más radical y con una base mucho más popular. Es decir, es aquí la gran diferencia entre la revolución anteriores y la revolución del 48 o las revoluciones del 48 es que aquí sí que va a haber una base popular. Cuando hablamos de base popular es que el pueblo sí que va a ser, o las clases más populares, las clases más bajas, van a estar mucho más representadas y van a ser mucho más protagonistas a partir de las revoluciones de 1848. Las anteriores, como sabéis, había tenido mucha más importancia y había salido mucho más beneficiada la burguesía. En estas ya no va a ser de esa forma. Por tanto, va a tener una base popular, lo cual la va a convertir en la apertura de un nuevo periodo histórico, ¿sí? Estas revoluciones van a tener un gran éxito inicial, ¿sí? Eh, y simultáneo de alguna manera en Francia, es decir, que van a verse de alguna manera tanto en Francia en el mismo tiempo, en Francia, casi toda Italia, en Suiza también, en los estados alemanes, en el Imperio Austriaco y en Prusia. Serían los países, acabo de decir los países, donde tuvo de alguna manera éxito o donde se produjeron estas revoluciones del 48. Ninguna revolución estuvo tan cerca de ser una revolución mundial simultánea, es decir, que se produjera al mismo tiempo en todas estas zonas. De alguna manera su influencia, la influencia de esta revolución del 48 llegó hasta España también, a Gran Bretaña e incluso a la zona americana. La difusión o expansión fue muy rápida y su fracaso fue igualmente también bastante rápido. Es decir, podemos ya avanzar que las revoluciones de 1848 no tuvieron realmente un éxito profundo, ¿no? Sí que en un primer momento fueron bastante, digamos, exitosas, pero finalmente fueron aplacadas otra vez, ¿eh? Pero lo veremos más adelante. Bueno,
Entonces, vamos ahora, aquí tenéis de alguna forma las causas de la revolución en la imagen que estáis viendo. Bueno, por un lado tenéis que los croatas, los checos, perdón, antes me voy a referir a esto. En la Europa del siglo XIX muchos pueblos vivían bajo el dominio de un imperio. Por ejemplo, tenemos los croatas, los checos, que vivían bajo el dominio del imperio austrohúngaro, los griegos bajo el dominio del imperio otomano o turco, podríais llamar también, los polacos bajo el dominio del imperio ruso, y a partir de 1848 todos esos pueblos van a exigir su nacionalidad, ¿sí? Y la constitución de gobiernos liberales, ¿sí? Esas revoluciones del 48 van a tener lugar en diferentes países de Europa, que los hemos dicho, algunos los hemos dicho. Aquí vuelvo a emplazaros otra vez algunos de esos países, ¿no? Austria, Alemania, Suiza, Italia o Francia. Bien. Entonces, aquí lo que os pongo es, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De lo que acabábamos de decir, el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y cómo dentro del Imperio Austrohúngaro había, mirar la de nacionalidades que había dentro del Imperio Austrohúngaro, ¿sí? El Imperio Austrohúngaro era un imperio muy importante en estos momentos en Europa, y dentro de su propio imperio había nacionalidades diferentes, ¿sí? Ahí tenéis, italianos, húngaros, rumanos, alemanes, checos, croatas, etc. ¿Sí? Es decir, muchas nacionalidades dentro de un mismo imperio, ¿sí? Esto va a traer consigo una serie de conflictos entre esas diferentes nacionalidades que convivían dentro de un mismo imperio. Bueno, continuamos. Vamos a ver en un primer lugar que la revolución de alguna manera también se va a iniciar en Francia, esta revolución de 1848. Y para partir de esta revolución de 1848 en Francia, simplemente hay que decir que había una gran crisis económica, sobre todo en la agricultura, que va a contribuir al estallido revolucionario del 48. La principal causa de esta revuelta fue la prohibición del gobierno, ¿sí?, a permitir una reunión del partido de la oposición. Es decir, prohibieron de alguna forma una reunión del principal partido de la oposición en aquel momento, y ahí se produce el inicio de la revuelta. Aquí ya tenéis, aquí ya tenéis un primer dato que os puede servir para la línea de tiempo. Es decir, al día siguiente, bueno, simplemente podéis decir el 23 de febrero de 1848, tenemos que se forman barricadas contra la policía y el ejército por parte de estudiantes, de liberales, de demócratas y socialistas. Aquí ya aparecen, sobre todo demócratas y socialistas, conceptos que hasta el momento no habían aparecido. Sí que hemos conocido hasta el momento este concepto, que son los liberales o el liberalismo, pero la democracia o los demócratas no. Ahora más adelante lo veremos. Y en cuanto a los socialistas, como sí que empieza ya a partir de 1848 a aparecer esta idea, ¿sí?, o el socialismo, ¿sí?, o este movimiento político y social y económico, pero también lo veremos más adelante. Pero este sería el inicio de la Revolución de 1848 en Francia. Tenéis ahí ya una primera fecha. Bueno, continuamos con, de alguna manera, los focos de los revolucionarios en 1848. Si os dais cuenta, aquí tenéis muchas fechas. Lo digo para los que estáis haciendo el proceso revolucionario de 1848. Aquí tenéis, digamos, son los focos revolucionarios, es decir, allí donde se produjeron revoluciones en 1848, daros cuenta que son más o menos al mismo tiempo. Estas revoluciones de 1848 se van a trasladar a toda Europa, o gran parte de Europa, por diferentes países de Europa, y más o menos en el mismo tiempo, ¿sí? No fueron muy lejanas en el tiempo, como podéis observar. Tenemos en París en febrero del 48, en Turín en marzo del 48, en Milán en marzo del 48, Florencia también, febrero-marzo, en marzo del 48 en Roma. Es decir, por ejemplo, ahí tenéis todos los ejemplos, por ejemplo, para los del proceso de 1848, los que estáis haciendo el proyecto sobre, por ejemplo, la línea de tiempo, la tarea de línea de tiempo, pues podéis coger alguno de los ejemplos. Es decir, es investigar, por ejemplo, sobre, pues por ejemplo, en febrero del 48, París, ¿qué sucedió ahí?, ¿no? Seguro que tendréis información. O el de Budapest o Viena o Berlín en marzo de 1848, por ejemplo, ¿sí? Sería una posibilidad de cara, por ejemplo, a las líneas de tiempo. Bien.
A continuación, las consecuencias de la revolución en Francia, ¿no? Nosotros acabamos de decir las causas, vamos a ver las consecuencias que tuvo esta revolución del 48 en Francia. Ante las revueltas provocadas por parte de la población, el rey de Francia, en este caso Luis Felipe de Orleans, abdica del trono, es decir, se va del trono, proclamación, por tanto, de la República, se produce la proclamación de la República en Francia. Pero claro, ¿qué van a exigir los revolucionarios? Porque no van a exigir solo, o no se van a conformar solo con la proclamación de la República Francesa. Por primera vez desde 1793, los revolucionarios, y este es el cambio importante respecto a otras revoluciones anteriores, daros cuenta, van a exigir el sufragio universal masculino. Ya no hablamos de censitario, ya no hablamos solo de hombres con cierto nivel de riqueza, ya hablamos de sufragio universal masculino. Todo el mundo, sin distinción de la clase o condición social, va a poder votar o se va a tratar de defender ese derecho, ¿sí? Está claro que aún no aparecen las mujeres como, de alguna forma, como que sería el sufragio universal, ¿sí? Masculino y femenino, pero ya es uno de los grandes avances, de alguna forma, en estas reclamaciones. Hablamos de reclamaciones de la Revolución de 1848. Por otro lado, también la libertad de prensa, que había aparecido anteriormente, pero ahora se insiste mucho en que debe de haber una libertad de prensa y de editoriales de periódicos, la abolición y eliminación de la pena de muerte, importante también, y estos revolucionarios franceses también exigirán los derechos de los trabajadores. Esto sí que es una novedad también, ¿sí? Daros cuenta que hasta el momento, de alguna forma, el trabajo, ¿no? Los trabajadores, las clases más bajas, las clases más populares que trabajaban ya fuera en el campo, ya fuera en diferentes sectores, probablemente ya de la industria que estaba apareciendo, van a exigir derechos, ¿sí? Van a exigir derechos laborales. Esos avances son conocidos como la primavera de los pueblos, ¿sí? Es decir, de alguna manera sería como el surgimiento de la defensa de los derechos de los trabajadores y del pueblo, ¿sí? Del sector laboral. Bien. Entonces, continuaríamos con una cuestión muy importante, ¿no? Que os he dicho que íbamos a comentar, porque han aparecido aquí una serie de ideas nuevas o de conceptos nuevos, que serían los demócratas o la democracia y los liberales por otro lado. Bueno, las revoluciones del 48 van a significar la aparición de los ideales democráticos. Los ideales democráticos los podríamos resumir más o menos de la siguiente forma. Los demócratas, es cierto que van a recoger muchas de las ideas también del liberalismo, pero bueno, sí que hay algunas pequeñas diferencias. Los demócratas van a defender también la Constitución o una Constitución, van a defender un Parlamento, evidentemente defienden las libertades de reunión, de prensa, de asociación, etc. Es decir, básicamente de poder pertenecer a por ejemplo, a un sindicato o a una asociación o organización que defienda derechos de trabajadores, etc. Defensa de la soberanía popular, es decir, aquí esto está totalmente relacionado, esta soberanía popular, con lo que acabamos de decir, con la defensa del pueblo, es decir, del poder del pueblo. Pero en este caso, la soberanía popular está relacionada o directamente relacionada con el sufragio universal masculino, ¿sí? Y hay algunos de los demócratas, realmente los demócratas, van a defender la soberanía popular, que será sufragio universal masculino y femenino, ¿sí? Por último, como veis ahí, sufragio universal sin distinción, evidentemente sin distinción de clases, no por ser más rico o menos rico vas a tener el derecho de poder votar, sino cualquier persona tiene el derecho a voto. Derechos de los trabajadores, es decir, los demócratas sí que ya van a iniciar a partir de estos o de este nuevo movimiento político que va a ir apareciendo, sí que ya incluirían la defensa de los derechos laborales o del trabajador. En cambio, los liberales comparten algunas de las cosas o compartían algunas de las cosas con los demócratas, pero bien es cierto que probablemente muchos de ellos defendían la soberanía nacional, que está relacionada más con el sufragio censitario, ¿sí? Es decir, con aquel voto de los hombres con alto nivel de renta o de riqueza. Bien. Por otro lado, defendían también derechos y libertades y daban sobre todo mucha importancia a la defensa de la propiedad privada.
es posible que una de las diferencias también se produzcan en esto, ¿no? Esto que acabamos de ver aquí, los demócratas en un primer momento, pues sí que van a defender de alguna forma la propiedad concentrada de alguna forma en el Estado. Es el Estado el que tiene de alguna forma que supervisar o ofrecer derechos básicos a la ciudadanía, y en cambio los liberales pues defenderían más esa propiedad privada. Pero bueno, sobre todo hay que quedarse con estas cuestiones de soberanía popular, soberanía nacional, etc. Aunque ambos, digamos que tanto demócratas como liberales, compartían muchas de las defensas de la época. Hablamos de en torno a 1848. Bueno, tenéis aquí un vídeo relacionado donde podéis extraer información sobre las revoluciones, tanto de las causas y consecuencias de las revoluciones del 48. Importante que se visualice para recoger información. Seguimos. La revolución de 1848, aquí ya es un pequeño resumen que he hecho sobre estas revoluciones. Es la primera que se puede denominar como democrática, ¿sí? En estas revoluciones es cuando se exigirá de alguna manera por primera vez derechos colectivos, ¿sí? Es aquí donde surgen ya o donde empiezan a aparecer derechos colectivos. Por tanto, tenemos que hay ¿qué derechos colectivos? Pues, por ejemplo, el sufragio universal masculino, los derechos para el pueblo, reconocimiento del pueblo y de las clases más bajas, ¿sí? Por otro lado, en las anteriores revoluciones los protagonistas habían sido siempre los burgueses. Ese es el cambio que se produce con la del 48, ¿sí? A partir de la del 48 podemos decir que se inicia un movimiento democrático que exigirá libertades independientemente de la clase social a la que se pertenece. Las anteriores sí que de alguna forma traen consigo las mejoras para la burguesía. En este caso, en las revoluciones del 48, sí que son revoluciones en las que se pretendió que el pueblo saliera o las clases populares salieran favorecidas, o la defensa de esos sectores, ¿no? De los sectores más populares. Bueno, voy a continuar simplemente refiriéndome a algunas cuestiones sobre esta revolución que se ha conocido también. Podríamos decir que el último punto que voy a tratar es la revolución democrática. Esta revolución de 1848 se podría denominar también como una revolución democrática. Bien, en los años anteriores a 1848, ¿sí? Como sabéis, Europa había sufrido una grave crisis agraria entre 1846 y 47, ¿sí? Que va a generar hambre y descontento entre los trabajadores. Bien, por ejemplo, para los del proceso revolucionario de 1848 y, por ejemplo, la línea de tiempo, pues podéis investigar sobre la crisis agraria que se produce en los años, en este año, entre 1846 y 1847, que es la que despierta, es la causa, de alguna forma, que va a despertar esas revoluciones del 48. Entonces, en el 48, tanto en París, esto que veíamos en el mapa, ahí tenéis este mapa importante para ir identificando cada zona. Incluso para los que tenéis la tarea y el proceso del 1848 también lo podéis hacer por fechas que aquí os aparecen y por ciudades, también podéis añadirlo por ciudades, donde se produjeron distintos conatos o focos revolucionarios. Bien. Por ejemplo, en París, en Berlín, en Viena, en Praga, en Budapest, en Milán y Roma se llenaron de barricadas. Las barricadas son, digamos de alguna forma, diferentes actuaciones de grupos revolucionarios que paralizan de alguna forma o se rodean de diferentes mobiliarios de la zona para provocar una revuelta, ¿sí? Se llenan de barricadas pobladas de trabajadores urbanos pobres. Acordaros, esto es una novedad en la época, por eso es tan importante la Revolución del 48, porque incluye la revolución por parte de trabajadores urbanos de las ciudades y empobrecidos. Claro, son los verdaderos, estos son aquí los verdaderos protagonistas de esta revolución, ¿sí? Los trabajadores urbanos pobres, es decir, básicamente trabajadores asalariados que trabajaban con condiciones muy malas o condiciones muy pésimas, pocos salarios, muchas horas de trabajo sin ninguna, de alguna manera, respeto laboral o derechos laborales, ¿sí?
Estos son los verdaderos protagonistas de la revolución que van a reclamar los derechos y libertades fundamentales más radicales de 1793, ¿sí? El sufragio universal masculino, como hemos dicho, la república democrática y social, la asistencia a pobres y desempleados. Daros cuenta que aquí aparecen cosas que no habían aparecido hasta el momento. Es decir, van a reclamar la asistencia a los pobres y a los desempleados. Es decir, de alguna manera, que se trate de favorecer o de respetar a esos desempleados, a esa gente sin trabajo, ¿sí? El derecho al trabajo y a la libre sindicación. La libre sindicación significa la posibilidad de pertenecer a un sindicato. Acordaros que un sindicato es una organización que va a defender los derechos del trabajador, ¿sí? O que debería defender los derechos de un trabajador. Es aquí donde aparecen, ¿sí? Es aquí, a partir de 1848, donde van apareciendo las primeras sindicatos y los primeros organizaciones en defensa de los trabajadores. Por ejemplo, podéis añadir, vuelvo a dar algún ejemplo para el grupo, en este caso de la Revolución de 1848 o las revoluciones de 1848, podríais añadir, por ejemplo, cuáles son algunas de estas, el momento, la época, la fecha en las que se organizan algunos sindicatos o las que surgen algunos sindicatos. Seguro que si buscáis información os aparecerá el surgimiento de algunos de los sindicatos que surgen en estos focos revolucionarios del 48, ¿vale? Entonces, los liberales, bueno, tenemos por un lado la respuesta, ¿no? Los liberales moderados más temerosos de esta amenaza popular van a abandonar la revolución, es decir, que se vuelven en contra contra tan peligrosos y aliados, ¿sí? Es decir, que hay una parte de estos liberales que ya no se van a vincular a estas revoluciones, ¿sí? Y encima van a contribuir a la represión y pactan con los sectores más conservadores, ¿sí? Es decir, lo que acabo de decir es que por un lado tenemos estos focos revolucionarios y después tenemos por otro lado los liberales que anteriormente se habían rebelado también, no van a seguir de alguna forma a estos revolucionarios ya más cercanos a los demócratas o estos revolucionarios, digamos, podríamos llamar más radicales o más proclives a defender derechos propiamente de los trabajadores, ¿sí? Además, en 1848 es una revolución que tenemos que conocerla como una revolución urbana, ¿sí? Es una revolución de las ciudades, ¿sí? Que no consigue movilizar realmente a los campesinos, ¿sí? Que se van a mostrar más cabreados o más hostiles o simplemente indiferentes a estas movilizaciones. Daros cuenta que las revoluciones y los focos revolucionarios tienen lugar en grandes ciudades de Europa. Es decir, acordaros que estas revoluciones de 1848 están más vinculadas a las grandes urbes o a las urbes, ¿sí? Donde había muchos trabajadores en condiciones laborales pésimas o muy deficientes. El mejor ejemplo de esta, digamos de alguna manera, de estas revoluciones del 48 lo constituye Francia con la Revolución de Febrero. ¿Veis ahí? Revolución de Febrero de 1848. Entonces, voy a daros algún ejemplo. El protagonismo casi total lo tuvo en París, las barricadas, ¿sí? Las barricadas de París que se organizaron, que derrocó la monarquía liberal de Luis Felipe de Orleans e impuso la Segunda República, como hemos dicho anteriormente, ¿sí? El gobierno provisional que se formó contaba por primera vez en la historia de Europa con un socialista, ¿sí? Es decir, aquí ya entra un socialista en un gobierno por primera vez, ¿sí? Que se llamaba Louis Blanc, ¿sí? Y incluso un obrero manual, es decir, un obrero trabajador de la industria de alguna forma, ¿sí? Este gobierno intentó dar trabajo y subsidio a los parados, es decir, como una especie de compensación a las personas que se veían desempleadas, ¿sí? Evidentemente a los parisinos a través de un sistema de talleres nacionales, ¿sí? Y fijó una jornada de trabajo máxima de 10 horas. Acordaros, estas revoluciones de 1848 forman parte ya de derechos laborales propios, ¿eh? Es decir, aquí ya se añade, pues esto, ¿no? La defensa por jornadas laborales inferiores
o a partir de las 10 horas, que no pasaran las 10 horas, porque como ya sabréis, me imagino que ya sabréis que evidentemente, como cuando hemos dicho, condiciones laborales pésimas o muy deficientes, pues una de estas condiciones sería trabajar mucho más de 10 horas, ¿sí? Había incluso trabajos de hasta 14, 15 y 16 horas. Sin embargo, tenemos que decir que las elecciones generales de abril, ¿sí? Aquí tenéis más datos, de abril del 48, dieron la espalda a la izquierda, ¿sí? O a estos demócratas. Por tanto, el campo y las provincias eligieron candidatos más moderados, ¿sí? Temerosos del extremismo de las capitales o de la capital, y la nueva República Conservadora se encargó de eliminar las medidas de estos demócratas y de estos socialistas que acabamos de decir. Y aplastaron finalmente la rebelión de los obreros de París en junio, ¿sí? Entonces, en diciembre de 1848, otro dato más, ¿sí? En diciembre del 48 va a ser elegido un presidente, el presidente Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del emperador, ¿os acordáis? Del emperador Napoleón, pues en diciembre de 1848 va a ser elegido presidente Luis Napoleón Bonaparte, es sobrino del emperador, quien se va a encargar de eliminar, de liquidar la república 3 años después, ¿vale? Sería algún ejemplo más de final de estas revoluciones o de este proceso revolucionario, como acaba en París, por ejemplo, ese proceso revolucionario del 48. Bien, hasta aquí es todo este proceso revolucionario del 48. Podéis ver lo siguiente. Mirad, voy a tratar de si vosotros ponéis en Google, lo digo porque a ver si puedo poner Google para que vosotros podáis conocer algunas de las procesos que se produjeron en 1848. Mirad, si yo le doy al manifiesto, porque tiene que ver, el manifiesto comunista, y buscáis la época en la que tiene lugar el manifiesto comunista, ¿lo veis aquí? Manifiesto comunista, bueno, vamos a ponerlo aquí, de 1800, aquí, manifiesto comunista de 1848. Tiene mucha relación, bueno, aunque no nos convenza mucho Wikipedia, lo vamos a poner para que vosotros veáis. El manifiesto comunista de 1847-1848, aquí, veis aquí la fecha, es importante. Lo digo para aquellos del proceso de 1848 o de la revolución de 1848, tenéis aquí algún dato importante, porque el manifiesto comunista de Karl Marx y Friedrich Engels va a ser muy importante en esas revoluciones que hemos visto de 1848. Por tanto, podríais incluirlo en vuestras tareas, puesto que es fundamental y repercutió mucho e influenció mucho en las revoluciones de 1848. Por ejemplo, es un dato que os doy, también podríais añadir, como hemos explicado antes, ¿no? Surgimiento, por ejemplo, o aparición, podríamos decir, si buscáis aparición de sindicatos en 1848. Y seguro que os va a dar los sindicatos, por ejemplo, en esta página, pues os puede dar información sobre surgimiento de algunos sindicatos a partir de 1848. Por ejemplo, aquí, a ver, aquí no he visto ninguno, pero sí que tenéis seguramente, por ejemplo, podríais poner la aparición o primeros sindicatos en España, a ver si tiene lugar en torno a 1840, 1848, por ahí. Tendremos, por ejemplo, el movimiento obrero español, 1830-1840, tenéis por aquí toda esta época, ¿veis? Desde el 30 hasta el 68, movimientos
democráticos o sindicales que podéis añadir en vuestros trabajos. Es decir, todo ese proceso que se inicia desde 1800, lo ves, aquí os aparece, por ejemplo, ¿no? 1840 en adelante, aparecen algunas primeras asociaciones que van a tratar de defender esos derechos que hemos dicho. Acordaros que el proceso revolucionario de 1848 está totalmente relacionado con derechos laborales, ¿sí? Con los derechos laborales. Es decir, que podéis a partir, lo digo para procesos o tareas que vayáis haciendo, es decir, podéis incluir, acordaros que hay una influencia muy importante del manifiesto comunista de Marx y Engels que se redacta justamente en 1848 y posteriormente el, las diferentes asociaciones o sindicatos que aparecen en esta época, ¿sí? A partir de 1848 van a nacer muchísimas organizaciones o sindicales en defensa de los derechos del trabajador. Aquí vamos a acabar y acordaros también, tenéis en este mapa muchísimos meses que todos forman parte de las revoluciones de 1848 que podéis añadir y que en algunas de ellas, por ejemplo el de París, que fue muy importante, o Viena, o Budapest incluso, o Berlín sobre todo también, en Berlín también muy importante. Entonces podéis añadir estas fechas en, ya sea en vuestro visual thinking o sobre todo en la línea de tiempo. Bien, hasta aquí el proceso revolucionario de 1848 que finaliza de alguna manera nuestro tema sobre las revoluciones. Un saludo a todos y todas y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.